Las nuevas generaciones son más vulnerables porque les falta compartir con las personas un tú a tú. Y llegas de trabajar y a no en vez de hacer deporte, te quedas con el móvil. ¿Cómo va a inculcar valores si no eres ejemplo? Porque es que las personas aprendemos por imitación y observación. Y se está perdiendo mucho el interés de la lectura por eso. Los padres tienen altas expectativas también a veces en los niños. Y quiero que sea la mejor en esto, y quiero que sea el mejor en tal. Y los niños sienten presión, ¿eh? Y cuanto más presión le dejas a una persona, más se cohíbe. Ese profesor tiene que abarcar 25 niños. Y por desgracia, el sistema educativo está estructurado de tal manera que ellos llevan una metodología. Del tema 1 al tema 12 de aquí a final de curso. Y ahí tienes que llegar. Hay alumnos que van al ritmo, otros alumnos se van quedando atrás y otros que les cuesta muchísimo y abandonan. Y el profesor no es que no quiera abandonar al alumno, sino que es que tiene que llegar al objetivo. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Macarena Expósito. Es difícil definirla porque es profesora de guardería, también da clases particulares, ha escrito libros, está haciendo posiciones. Bueno, ahora nos contará un poco también y le preguntaré que se defina a ella, pero la primera pregunta que te quiero hacer, Maca, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me encuentro muy bien. Ahora mismo estoy como una nube porque hace poco publiqué un libro y como que estoy en el proceso de asimilar todas las emociones que se van encontrando unas con otras y digerirlo. No es fácil. Hay días que estás como en una nube, en una noria, y hay días que te vienen las paranoias de "¿Y saldrá bien y le gustará a la gente?". Pero he aprendido que es un proceso por el que tenemos que pasar todo el mundo y manejar la emoción y convertirla en una emoción positiva. Ujú. Si no me equivoco, has escrito 4 libros, pero antes de hablar de esa parte de tu vida, quiero empezar por la de la guardería, ¿no? Ujú, Eres profesora de guarde de ujú. niños de meses a 3 años. Vale, cuéntame, ¿cómo es tratar con niños? Porque seguro que tienes que perder la energía todos los días. Bueno, llegas con mucha intensidad y mucha energía. Es más, a mí la gente me dice que soy muy intensa, pero esa intensidad es lo que me lleva a estar con mis niños. Además, yo digo mis niños, en tono cariñoso. Sé que son niños de sus papás y de su mamá, pero yo digo mis niños. Porque se crea un vínculo tan especial y tan estrecho con cada uno de ellos y te enseñan tanto. No eres maestra tú, es que los maestros verdaderamente son ellos. Te enseñan inocencia, te enseñan valores como el amor, el perdón, la nobleza, son humildes y sobre todo la alegría y el juego. Es que no hay odio en ellos. Que sí, que normalmente algunas veces se pueden pelear porque son niños, tienen que traspasar los límites, tienen que descubrir su personalidad, pero después no hay rencor, no hay nada de rencor en ellos. Y tú le miras los ojos y te transmite tanto cariño, tanto amor. Escucha, seño, a mí me dicen seño a Ena, porque Macarena es muy largo para ellos. Seño Ena. Y escuchar seño Ena, como te levantan las manos para que los abraces, los cojas. Es que, a mí se me pone aquí un cosquilleo, y el corazón se te bombea fuerte, porque dices: "Ostras", y tú los abrazas y sientes esa energía. Es que no hay por mucho que yo te lo quiera describir, es que me quedo sin palabras. Tienes que vivirlo para entenderlo. ¿Cuántos años llevas más o menos siendo profesora de guarde? 8 años. ¿Y qué consejos darías a un primerizo que está tratando con niños? Porque he de confesar que yo he hecho un refuerzo escolar he sido voluntario de refuerzo escolar y claro, yo trataba con niños de 3 a 12 años. Y lo primero cuando llegas allí es no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué consejos darías para los principiantes que están tratando con niños? Paciencia. Cada niño es un mundo, ¿eh? Cada niño es una caja de sorpresa. Y hay que tener paciencia. Es más, la etapa que me estás comentando, una etapa en la que nacen las preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y se repite una detrás de otra. Yo siempre digo paciencia. Ellos solamente quieren conocer. Algunos son más movidos, otros son menos movidos, pero mm, hay que tratar con ellos. Y al principio es verdad que te queda más cortado. Yo, el primer día que llegué a la guardia me puse a cantar como las locas. A cantar la canción de los buenos días, la canción que se me ocurría, y es que ellos te siguen. Ellos no te van a ver como una persona extraña. Al revés, te ven como una persona extraña si no interactúas con ellos. Porque en su mente pueden pensar, ostras, no quieren estar conmigo. Tienes que ser una niña más, un niño más. Ujú. Y has dicho que se empiezan a hacer preguntas en la etapa de la adolescencia. Claro, no es para nada lo mismo tratar con adolescentes porque también tengo entendido que das clases particulares a adolescentes. Es muy diferente tratar con niños que tratar con adolescentes y si hay diferencias, ¿cuáles son? A ver, los niños.
son preguntas muy inocentes y los adolescentes ya no van con tanta inocencia, van sabiendo más de las cosas, pero y de ciertos asuntos. Lo que pasa es que yo soy muy directa. Yo digo, prefiero explicarte yo las cosas que tú lo mires en internet y te puede hacer un cacao mental o no entender, porque a veces existe cierta manipulación en internet y no es lo mismo y se interpretan las cosas de otra manera. Em, y los adolescentes, aunque parezcan que no, que a muchas veces lo vemos como muy retraídos, muy tímidos, son tímidos por eso, porque sienten vergüenza por ciertas preguntas o ciertas curiosidades que ellos tienen. Y como a veces les dan vergüenza manifestarlo con los padres, o recurren a las amistades, o recurren a internet, y en este caso a veces recurren a una persona de apoyo, en este caso yo, porque yo me muestro muy abierta y siempre les digo, me podéis preguntar lo que queráis. No tenéis que cortaros conmigo porque soy una más, Ujú. aunque tenga 34 años, pero soy una más. Y no crees que a veces puede ser sano crear la distancia de profesor-alumno? ¿Sabes? Aunque parezca que no, en mi caso, ¿no? Porque soy una persona muy abierta con ella y demás. Hay gente que me pregunta eso, ¿sabes establecer el límite? Sí, inconscientemente sabes establecer el límite. Yo hay momentos que soy muy seria, bueno, muy seria, no me sale ser tan seria, pero momentos en el que digo, estamos en clase". Pero hay momentos en el que el alumno se siente de una determinada manera y tú como profesora, y no como profesora, sino como persona, ves que está estresado, tiene exámenes o ha tenido algún conflicto en el instituto o tiene curiosidad o inquietudes, y tú sabes en ese momento que tú tienes que parar y coger al alumno, y yo cojo a mi alumno, los abrazo, y digo, venga, ¿qué te pasa? Si me lo quieres contar, sabes que me lo puedes contar. Y ellos te cuentan y se abren. Y son muy vulnerables. Los adolescentes son muy vulnerables. Lo que pasa es que frente a las redes sociales o frente a las amistades, ellos se crean la coraza por no quedar mal o no querer sentir esa vergüenza. Pero son diamantes, todos los adolescentes son diamantes que se están puliendo. Y a lo mejor no has visto la evolución porque tampoco llevas 50 años con niños, Me siento mayor. pero a lo mejor en estos 10 años de experiencia que tienes, has podido ver si las nuevas generaciones son más vulnerables que las anteriores. Sí, sí, son más vulnerables. Los niños van avanzando a medida que termina una etapa de educación infantil, por ejemplo. Yo tengo alumnos que han terminado su etapa de educación infantil y han venido a la guardia después de 6 o 7 años. Señor, y tú los ves y tú dices, ostras, ¿eres tú? Sí, señor, soy yo. ¿Y cuántos años tienes? Me dicen, 8. Y yo me quedo así en estado de shock y digo, espérate. Digo, que yo te cogió con un añito. Digo, ¿cuántos años has pasado? Digo, ay, qué mayor me siento. Y la verdad, y después con clases particulares, llevo dando clases particulares muchísimos años. Tengo alumnos que han estado conmigo 8 años y 7 años dando clases particulares. Claro, entonces las nuevas edades son más vulnerables que las anteriores. Sí, porque digamos que esto viene con las sobreprotecciones, el internet. eh, No hace falta compartir mucho. Las nuevas generaciones son más vulnerables porque les falta compartir con las personas un tú a tú. Entonces ella, al refugiarse en ese internet o refugiarse en las redes sociales, es un escaparate, no es más que un escaparate que queremos mostrar. Y hay veces mostramos lo que somos, que está muy bien, porque yo lo veo bien, pero a veces no mostramos realmente lo que somos. Y cuando nos conocen en persona, yo me he dado cuenta que se sienten como violentos, como que están invadiendo su espacio personal. Y esto está pasando en los más jovencitos, porque le dan miedo mostrar lo que son. Y yo les digo, no tienes que tener miedo. Al revés, ten miedo de no mostrarte como eres. Mm. No, dime, dime. No, que tienen que mostrar cómo son. Las personas somos somos esencia. Entonces, esa esencia la tenemos todo el mundo. Y también creo que en las clases particulares les dices que tengan cuidado con el móvil, que lo tengan un poco al lado, porque ¿crees que los alumnos deberían tener acceso al móvil con una edad temprana? No. ¿Qué edad más o menos dirías que deberían tener móvil?
Mira, yo tengo alumnos en la guardia incluso que yo pongo música en el YouTube, ¿no? Para poner en los momentos de ciertas canciones y demás. Y ellos mismos saben cuándo salta el anuncio y te dicen, anuncio, salta, salta. Y saben señalar al móvil mío. Lo que pasa es que yo no digo que toquen los móviles. Pero ellos dicen, y yo me hago picar y digo yo, ¿y dónde hay que darle? Y ellos saben. Dice, ahí, ahí. Y ellos saben. Yo creo que eso no está bien en un niño. Porque le está enseñando a que si estás inquieto, te doy el móvil y te quedas relajado. Y saben. Y creo que ya se está perdiendo el valor de tener esa paciencia con los niños. Se está perdiendo el valor de pasar tiempo con el niño, porque el niño no deja de ser niño. Tienen que jugar, tienen que berrear, incluso a veces tendrán que chillar y mostrar sus emociones. Si no, si le, si no le enseñamos a manejar la frustración, el no, los límites, esto lo que conlleva es que después cuando van creciendo, tú le dices, no, el móvil, la clase mía, no, y te lo ves inquieto. Y está sonando el móvil de fondo, a lo mejor la vibración, porque quieren, están mandando WhatsApp. Y están sentados conmigo y están, no, 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 que el móvil lo quites en medio. Entonces yo creo que el móvil, a partir de la adolescencia, los 14 15 años, yo le enseñaría, claro, porque salen a la calle, ¿no? Tendrán que tener un contacto, una comunicación con sus padres, pero restringir las horas. Bueno, hay quien te diría que en la antigüedad que no existían los móviles, hay quien te diría que no es tan necesaria, pero claro, hoy en día es que es verdad que te preocupa. Sí, Y es curioso porque las calles son más seguras que antes. Bueno, ahora ahí con el tema de la inmigración y tal es un debate, ¿no? eso es debate, ¿eh? Pero es curioso que hay más preocupación por los niños en las calles y supuestamente son más seguras que antes. Son más seguras. Es más, yo le digo a muchas veces a algún padre, escúchame, si tienes que castigar al niño, castígalo que esté en la calle todo el día jugando. Eso de que antiguamente jugábamos al trompo, al fútbol, al teje. Yo juego a los trompitos todavía, tengo 34 años y me compro un trompito en el chino y me paseo por la calle, saco el trompo y hago ¡pum! Y me pongo a jugar y mi marido juega al trompo, a las canicas. Y ahora tú le dices a un niño eso y te dice, uy, qué arcaico, qué carca, que no quiero salir, es que quiero estar en casa y están con el teléfono porque su ventana directa al mundo exterior ya no es como antes que salíamos a la calle, sino el internet. Una pantalla, qué bueno. O sea, su forma de exponerse al mundo Es una es pantalla. a través de una pantalla, no a través de su persona física, Y yo qué le digo a curioso. a los padres, oye, si lo tienen que castigar, que estén todo el día jugando en la calle. Y la capacidad de atención entonces, claro, habrá bajado un montón, ¿no? Sí, porque ahora, por ejemplo, hay más TDAH, hay más falta de concentración. Hasta en los niños pequeños que tú ves en la guardería. Sí. No lo podemos detectar porque no somos profesionales en ese campo, pero tú estás viendo rasgos. Tú ves rasgos y además a los 3 años, cuando ya pasan al colegio, ya es cuando se va detectando. Pero tú ves rasgos de falta de concentración, trastorno del habla, es que alteración de la concentración, es que hay un montón de trastornos. Sobre todo lo noto yo en el TDAH, la inquietud. Están nerviosos, están. Y le dan, y claro, los padres o el tutor legal, quien sea, le da el móvil. Cuando tú de verdad quieres que el niño se concentre, no se va a concentrar si tú no le ayudas a enfocarse, a enseñarle que tiene que concentrarse. Es un trabajo muy duro, ¿eh? Sí, sí. Es complicado, pero o lo enseña o es que cada vez esto vaya más. Claro, y para leer necesitas esa capacidad de concentración que como no te enseñen, pues no tienes. Pero no sé si, y te quiero preguntar tu opinión, a ver qué opinas. ¿Crees que esa falta de atención es lo que provoca que cada vez haya menos personas leyendo? ¿O es que estás viendo de verdad una pérdida de interés por la lectura por otros motivos, que no son la capacidad de atención? A ver, esto es como las personas aprendemos por imitación y observación. Si yo me pongo con el móvil en mi clase, por ejemplo, y estoy con el móvil, estoy pendiente al móvil, yo al alumno no le estoy fomentando el interés por la literatura o por el estudio porque estoy con el móvil. Entonces, por imitación, ¿qué va a coger? El móvil. Si tú en un ambiente familiar ven desde pequeño que la forma de distracción es el TikTok, las redes, la tele, no es un ejemplo de, ¿cómo le vas a decir tú a un alumno?
o a un niño, o a tu hijo, niño estudia, niño lee, niño no sé qué, si tú después estás sentado con el móvil, pasando las horas y las horas, y llegas de trabajar y además en vez de hacer deporte, te quedas con el móvil. ¿Cómo va a inculcar valores si no eres ejemplo? Porque es que las personas aprendemos por imitación y observación. Y se está perdiendo mucho el interés de la lectura por eso. Porque no leemos los adultos y eso hace que los jóvenes tampoco lean. Ujú. Yo escucho en todos estos años a padres decir, tienes que leer, chiquillo, es que tienes que leer. Y yo soy la primera que digo, pero tú lees. ¿Te has visto tu hijo con un libro en las manos? No, pero es que a mí no me gusta leer. Tu hijo escucha esas palabras. No me gusta leer. Por lo tanto, a él no le va a gustar leer. A no ser que a medida que vaya creciendo, él descubra que sí le gusta leer, pero no porque tú se lo hayas enseñado de chico. Y si tú se lo estás pidiendo como una exigencia, exigir no funciona. Es como una invitación, como un ofrecimiento, es distinto. Es que el poder de la palabra es bastante, es poderosa. Y como transmitimos los mensajes, eso es poderoso porque a todo el mundo nos llega, ¿eh? Aunque no lo verbalicemos, pero si a mí me dicen de una manera o de otra, estudia, lee, oye, a lo mejor a mí me llega de una manera y a ti te llega de otra. Yo os admiro mucho a los profesores porque en esa etapa que hice el voluntariado de refuerzo escolar me di cuenta de que para ser profesor hoy en día necesitas tener un montón de cualidades, porque tenéis un poder muy grande, es una responsabilidad enorme y como no tengas, por lo que has dicho, paciencia, capacidad también de empatía y de entender al alumno, que tengas conocimientos, que tengas resiliencia de saber aguantar todos los días a lo mejor al mismo niño que te está fastidiando y ya no sabes qué hacer con él. O sea, de verdad que, y por ejemplo, también me pasaba y te quiero preguntar respecto a esto con el tema de la inclusión, porque es un tema escabroso, pero te quiero preguntar sobre ello. Yo tenía en mi clase a varios niños con TDAH y no van al mismo ritmo que los demás por mucho que queramos que sí. Y entonces tenías que prestarle mayor atención. ¿Tú crees que deberían ir a colegios aparte o deberíamos incluir las clases con no quiero decir personas normales, pero que no tienen TDAH, ¿no? Hay que incluirlos, porque todos los niños no aprenden igual, aunque no tengan TDAH. No hace falta tener un trastorno de la atención, un TDAH o una dislexia. No hace falta eso. Todos aprendemos de forma diferente. Yo tengo alumnos con dislexia y tengo alumnos con TDAH y a todos los trato igual. Y sé y entiendo que cada uno tiene su desarrollo. Claro, pero me imagino que ese TDAH, esa dislexia, será leve, que no retrasa tanto la... Claro, Porque, claro, yo te estoy poniendo un ejemplo en el que era tercero de primaria, estaban ya la gente con las divisiones y los con TDAH no tenían, todavía no sabían ni sumar ni restar. pero para eso hay aulas especiales en los colegios. Es decir, en ciertas materias cogen y te sacan del aula y te llevan como a un refuerzo y te lo explican mejor las cosas de una manera más individualizada. Entonces, nos apartan de todo lo que es la asignatura, pero de alguna que otra sí, para darle ese refuerzo a lo mejor en matemáticas, en lengua. El sistema educativo no está totalmente, a ver, que no quiero entrar en marea así pero el sistema educativo está muy mal estructurado y los profesores que hoy decimos, es que el profesor es más. Hoy en día, antiguamente, la figura del profesor era como más respetada. Ahora es como El colega. el colega. O el profesor no tiene razón, el profesor que... Vamos a ver, tú no sabes lo que es sentarte con 25 alumnos 6 horas diarias, de cada clase, cada uno de sus padres, de sus madres, con unas conductas diferentes. Es duro. Entonces, a mí cuando me dicen, no quiero estudiar a lo mejor para trabajar en un colegio, digo, es que la estructura educativa no está bien, porque no hay la atención en un aula de 25 niños, ese profesor tiene que abarcar 25 niños. Y por desgracia, el sistema educativo está estructurado de tal manera que ellos llevan una metodología. Del tema 1 al tema 12 de aquí a final de curso, y ahí tienes que llegar. Hay alumnos que van a ritmo, otros alumnos se van quedando atrás y otros que les cuesta muchísimo y abandonan. Y el profesor no es que no quiera abandonar al alumno, sino que es que tiene que llegar al objetivo. Entonces se pierden otros valores porque hay que continuar hasta el objetivo final. Y no sé, y por ejemplo, cuando dicen matemáticas, lengua, yo apoyo porque yo soy maestra, pero yo soy de las que pienso que debería haber asignaturas como en informática, aprender a usar un ordenador.
aprende a manejar internet, aprende a hacer currículum, aprende a entrevistar, a hacer entrevistas. Porque aunque haya oratoria y debate en la asignatura, hay una asignatura que es oratoria y debate. Y qué casualidad que los niños no quieren esa asignatura. Es lo que hemos dicho, cuanto más está avanzando las tecnologías, ellos se retrotraen más y odian expresarse abiertamente. Qué curioso lo que acabas de mencionar, porque es verdad que informática no nos gustaba casi nada ninguno. O sea, preferíamos estar en educación física Física, sí, todos, sí. todos, incluso las niñas preferían educación física a informática. Y yo digo, y además, trabajo que hago con alumnos, el libro tal. Y lo primero que me dice, he buscado en internet. Y yo digo, vamos a ver. Digo, ¿pero dónde has buscado? Déjate del ChatGPT, el Copilot. Y me dice, aquí. Y a lo mejor la información está mal. Y yo digo, es que no sabes buscar en internet. Es que yo misma puedo entrar en internet, crear una página sobre algo y ponerte la información errónea. Entonces yo soy de las que opino que en vez de tanta que si matemáticas, 4 horas y 5 horas a la semana, podemos recortar algunas. Y igual que introducimos física y química, que lo veo muy bien también, o tecnología, oye, enseñar a los niños también cosas rutinarias, a leer una nómina, que no saben, ellos trabajan la gente y no saben leer una nómina. Prepararse un currículum, no saben la gente a preparar un currículum. Y O directamente dedicar clases, por ejemplo, a preguntarse qué es lo que quieren. claro, O un poco como a conocerse a sí mismos, también, no sé, sí, como a una clase de coach. tipo, o meditación, lo que sea. Darles Meditación, herramientas que a lo mejor luego no las usan en su vida, pero intentar pero darle ya alguna saben, herramienta para claro. conocerse, ¿no? Sí, que no se vayan de la secundaria porque hay alumnos que se van de la secundaria y quieren entrar en el mundo laboral, otros quieren continuar bachillerato, otros quieren hacer grado. Yo siempre lo digo, podéis hacer lo que queráis, lo que sintáis, pero sí llevaros un aprendizaje que la secundaria, que sí, que es historia, que hay que estudiar, que demás, no gusta. Digo, pero cuando os deis cuenta, veréis que son, a ver, sí, que el mínimo común múltiplo, ¿para qué se utiliza? Digo, pues aunque parezca mentira, cuando alguien te diga eso, tú le dices, bueno, pues yo sí lo estudié en secundaria. Te lo voy a explicar. Aunque no lo utilicemos hoy en día. Pero que tengas conocimientos básicos. En una entrevista, de tú a tú, te hacen preguntas de este tipo, ¿eh? Como te toque alguien que te quiera entrevistar. Y, por ejemplo, para unas oposiciones, uno de los exámenes es psicotécnico. Y el psicotécnico son preguntas de secundaria. Yo que estoy echando oposiciones. Me toca estudiar psicotécnico y mi psicotécnico es lo que yo enseño a mis alumnos. Las ecuaciones, el mínimo común múltiplo, los sinónimos, antónimos, refranero. Eso es cosa que estudiamos en la secundaria. Yo digo a mis alumnos, ya no es porque tengas que sacar un 10, no hace falta. Digo, pero es para que tengas conocimientos básicos, Cultura general, cultura algo. general. Mm. Y luego, respecto a lo que has dicho antes de que hay alumnos pues, que se van quedando atrás, otros que abandonan, otros que siguen más adelante, yo me he dado cuenta, a lo mejor en mi percepción, en mi opinión completamente, pero creo que en mi generación, por ejemplo, le han exigido mucho menos y tienen menos conocimiento de lo que es la vida, pero también teórico a nivel de científico, por ejemplo, que las generaciones anteriores. Y creo que también, por ejemplo, las carreras son menos exigentes y Sí, tienen mucho menos contenido que las anteriores. estamos creando una sociedad de cristal, de burbuja. Ay, pobrecito, pobrecito. Vamos a ver, Hay que exigir a los hay niños. que exigir un poco a los niños, con amor, pero si somos tan flexivos, creamos eso. Pero es que el amor es exigente. Claro, el amor es exigencia también. Porque yo lo digo, yo quiero sacar lo mejor de ustedes. No es malo. Vamos a ver, es que la gente empieza a exigir como algo muy grotesco, muy duro para un niño. Vamos a ver, si lo que quieres generar es una personalidad burbuja, ¿vale? No le enseñas al niño, pero es que el niño después tiene que salir al mundo. Tiene que enfrentarse al mundo y por desgracia, como padre, madre, no vas a estar siempre a su lado. Hay que crear mentes abiertas, mentes independientes. Yo, de verdad,
Lo digo cuando me dice: "Es que eres muy", mi marido me lo dice, ¿eh? Mi marido, ¿eh? Que soy muy eres muy exigente contigo misma. Él me lo dice a mí, ¿eh? Soy muy exigente conmigo misma. Digo, pero es que yo quiero sacar lo mejor de mí y todos podemos sacar lo mejor de nosotros. Ay, pobrecito, es que tiene que estudiar, es que son muchos deberes, pero bueno, es que cada vez la vida es más difícil. Yo, vamos, yo, tú y todo el mundo, años atrás, aquí estamos, ¿no? No nos ha pasado nada. Que sí, que en nuestra época decíamos, ay, vamos otra vez a estudiar historia, estudiar, pero aquí estamos, ¿no? Pero también creo que se nos olvida que lo importante al final es ser feliz, no es tener conocimiento. No, 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 O es sea, ser feliz. evidentemente tener conocimiento te ayuda a ser feliz porque yo no creo que la felicidad esté o sea, en la ignorancia, ¿no? Pero que se nos olvida que a los niños hay que enseñarles, como tú bien has recordado, a enseñarles a enfrentarse a la vida. Sí, sí, O sí. sea, no a darles conocimientos que no sirven de nada. Yo enseño a mis alumnos para que sean felices, no para que saquen un 10 en matemática y en lengua, porque eso al fin y al cabo no sirve para nada. Y, por ejemplo, ¿qué herramientas les das para que sean felices? Que piensen por sí mismos, que piensen por sí mismos, que tengan capacidad de decisión, que pueden escuchar consejos, los consejos no son malos, ¿eh? Pero que al fin y al cabo ellos piensen lo que quieren ser y qué quieren hacer. Y no se arrepientan nunca de, ay, no hice esto, ay, no hice lo otro. Yo le digo a mi alumno, valora lo que has hecho y dónde estás, que mucho es. Porque todo, tú y todos los alumnos, bueno, todos los niños son diamantes, pero los diamantes hay que pulirlos, pero pulirlos con amor, con felicidad. ¿En qué momento crees que dejan de ser ellos mismos? Porque un niño creo que con 5 o 3 años es el mismo, ¿no? Sí, son ellos, son niños, es su esencia. Creo que a medida que vamos creciendo, cuando llegamos a la etapa de bachillerato, porque los padres tienen altas expectativas también a veces en los niños. Y quiero que sea la mejor en esto, y quiero que sea el mejor en tal. Y los niños sienten presión, ¿eh? Y cuanto más presión le dejas a una persona, más se cohíbe. Y estudia más por presión que por libertad de decisión. Yo estudié, bueno, iba para derecho y me di cuenta que no era lo mío. Y me quité a los 3 años con el gran disgusto que conllevó a mis padres. Pero lo hice porque no era lo mío. Estudiaba por presión, por, ostras, que tengo que me hay que pagar una beca. Es que me queda cuánto mis padres la beca. Y no porque yo me considerase que iba a ser abogada o juez. No, yo me fui. Y acabé en técnico de educación infantil, o sea, al otro extremo. Y aquí estás, no ha sido ningún drama de que te has arruinado la No, vida por dejar la carrera. no. Aprendes a manejar la situación porque la situación conlleva un disgusto para tu familia, un disgusto para ti misma porque te sientes mal. No es fácil tomar decisiones. Ciertas decisiones no es fácil tomarlas, pero tienes que mirar por ti. No tienes por qué quedar bien con los demás. Si tú quieres ser partícipe de un rebaño, perfecto. Pero que sepas que el rebaño al final se va a disipar y te vas a quedar tú solo. Entonces, por eso yo siempre inculco que libre pensamiento y libertad de decisión, siempre y cuando no hagas daño a los demás, ni pisotees a los demás. Me gusta mucho lo que has dicho de que al final el rebaño se disipa y te quedas solo. Tienes que aprender a gestionar esa soledad. Mejor aprenderla antes de quedarte solo, ¿no? ¿Qué herramientas, qué consejos darías para gestionar esa soledad? Uy, pues yo le digo, yo me lo digo a mí misma, ¿eh? Y me lo digo todos los días. O sea, yo los consejos que le doy a mis alumnos me los aplico yo. Además, ahora muchos me dirán, acuérdate de los consejos. Yo siempre digo, la soledad no es una cuestión de cantidad de gente. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Y puedes estar sola y disfrutar de tu soledad y no sentirte sola. Ujú. Y yo, eso, sí, ha sido un proceso psicológico que yo he tenido que ir aprendiendo a lo largo de estos años, pero me he dado cuenta que soy más feliz así. Yo he estado rodeada de mucha gente por quedar bien y me he sentido sola porque no encajaba, porque no me he sentido yo. No que ellos me hayan hecho sentir, sino que yo misma no me he sentido que encajaba. Por diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes estilos de vida, porque al fin y al cabo, tu esencia eres tú.
Entonces, yo llegué a un momento que dije: "Pero si también soy feliz así, disfrutar de mi soledad". Mi marido muchas veces está trabajando hasta las tantas de la noche porque tiene guardia, y me dice mi madre: "Niña, vete con una amiga o vete". Estoy sola, porque pero no estoy sola por decisión propia y porque disfruto de mi soledad. Y eso es lo que la herramienta que doy a mis alumnos, digo: "No te sientas mal". Ujú. Parte de tu esencia también es la escritura. Vamos a profundizar en este tema. Has publicado 4 libros. Vale, quiero preguntarte muchas cosas sobre el mundo de la literatura. El primero es, ¿cómo es el proceso de escribir un libro? ¿Cómo empiezas así a escribir un libro y cómo terminas publicándolo? Sé que el proceso es largo, Bueno, pero el si me lo puedes proceso es explicar. largo y duro, ¿eh? Es duro. A ver, si te gusta escribir, no, la dureza no es porque diga: "Uy, qué duro, que estoy obligada". No, es duro porque hay días que estás muy inspirada, hay días que tienes un gran bloqueo, y no pasas la barrera, y hay días que incluso dices: "Ostras, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido?". Llegaré porque, claro, en mi caso, la editorial en el contrato tenía establecido 8 meses para escribir la obra. Yo el contrato lo firmé en mayo del 2024 y yo tenía hasta enero, por ahí, o los 8 meses para entregar la obra. Claro, entre que te eligen para escribir la obra y tú dices: "Ostras, que tengo que escribir", y que estás eufórica, estás en un momento de: "Uy, uy, uy, ¿qué me está pasando? Mis sueños se están cumpliendo". Pero ahora viene el momento de pon los pies en la tierra y ahora tienes que empezar a escribir. Mira, yo el título de mi obra ha pasado por un montón de cambios, de modificaciones, porque incluso el título yo no lo tenía claro hasta el final, ¿eh? Tenía como pequeños flashes de qué podía ser, de qué podía tratar y qué título podía ser impactante, pero, ya te digo, yo he ido escribiendo, empecé por el final, empecé por el final. Y después los capítulos se han ido uniendo, pero ha sido un proceso muy largo porque, en este caso, mi obra, mm, son como 3 historias y van desarrollándose y van llegando a un punto en común. Son como 3 historias que, aunque nacen de forma independiente, confluyen en una única. Una vida perdida, una vida ganada y una vida que llega para quedarse. ¿No? Pues crear esas historias y de manera que el lector pueda entender lo que quiero transmitir, no es fácil. Mi obra, por ejemplo, ha sufrido muchas modificaciones por mi parte y si ha tardado más en publicarse ha sido porque yo misma, en esa exigencia mía, no me conformaba con lo que yo escribía. Escribí primero el final, que dije, bueno, ¿y ahora qué? Como un enlazo, ahora el inicio y todo lo demás y el desarrollo. Pues poco a poco, ¿eh? Me imagino que también depende del libro que escribas, harás una cosa u otra, o empezarás por el final o empezarás por el principio, porque me imagino que no será lo mismo escribir un cuento que escribir una historia y una No, lo novela. mismo. Pero quiero que nos vayamos al principio, ¿no? O sea, si alguien nos está escuchando y quiere empezar a ser escritor, me imagino que le recomendarías que se presentara a concursos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo me presenté a concurso. O sea, ¿cómo empezaste tú en este mundillo? Explícamelo. Mira, con 8 o 9 años me presenté a un concurso del literario. A ver, recuerdo que habíamos ido un mes antes, un mes y medio antes, a la típica excursión que va a la DGT, para ver los parquecitos, te montas en los cochecitos, te montas en las motitos. Y había un concurso a nivel andaluz de Manuel Madrazo y o pintabas o escribías. Digo, mira, pintar no, porque pintar no sé pintar. Digo, voy a escribir y escribí 5 páginas, pinté 4 monigotes y yo lo envié. Pero yo no lo envié para ganar. En mi mente no es quiero ganar, voy a ganar. Era compartir. Quería compartir lo que yo escribía. Siempre el objetivo mío de escribir ha sido como compartir. Era disfrutar a lo mejor también. Disfrutar de algo, y algo distinto, porque era la primera vez que escribía, una historia para un concurso. Nada, y al tiempo, pues, me llamó mi profesor, me sacó de clase: "Macarena, ¿qué has hecho?". "Uy, ¿qué he hecho? Pero si yo soy muy buena, yo no, ¿qué he hecho?". "Que has ganado un concurso literario". Y claro, ya al principio, tú imagínate, con 10 años te quedas sin en shock, ¿un concurso? "El que te presentaste de Manuel Madrazo". Digo: "Ah, de verdad".
Y cogió y dijo el profesor, ¿no estás convencida, no? Digo, es que yo nunca gano nada. Fíjate tú lo que dice un niño de 8 o 9 años, nunca gano nada. Y dice, bueno, pues vas a ganar. Se lo tienes que decir a tus padres, para que tienes que ir a recoger el premio al colegio Portaceli de aquí de Sevilla. Y recuerdo que ya se lo dije a mi madre, la reacción de mi madre, niña, eso no es nada. Eso te van a dar una medalla como participación del concurso. No, mamá, de verdad que he ganado un concurso. Anda, anda, anda. Se lo dije a mi profesor y digo, mira que mi madre no se lo cree, voy a tener que hablar ustedes con ella. Y tuvieron que llamarla. ¿Y qué te dieron al final del concurso? Pues recuerdo que fui con mi abuela y el alcalde de aquel entonces, allí en la sala de actos del colegio, cuando dijeron mi nombre, me levanté. Mira, el regalo era más grande que yo era un mico chiquitito, vamos. Y era como para poner en un escritorio lo que es el portapapeles, una agenda, el lapicero, todo forrado de cuero. Muy bonito, era como un kit para los escritores, que lo tengo todavía, yo no lo he abierto, lo tengo en mi caja y lo tengo guardado en un cuarto mío, que le digo el cuarto de la reflexión, y es mi regalo y lo conservo con mucho cariño. Qué Y fuerte. eso fue como O sea, empezaste presentándote entonces a concursos. sí, Vale, ¿y cómo evoluciona hasta el punto de escribir un libro? pues evoluciona porque ese clic que te hace, dice, ostras, ¿y si sirvo para esto? Bueno, tiene varias opciones, o quedarte ahí en ese momento y no avanzar y descubrir qué es lo que te puede preparar la vida, o decir, venga, lo voy a intentar. Esto es como un precipicio, ¿no? Que lo ves tú así y dices, me tiro, no me tiro, pero esto es un acto de fe, te tienes que tirar. Entonces, seguí presentándome a concursos. Mi madre siempre me ha inculcado el valor por la literatura, pero el valor de la literatura como un estudio, no como una forma de vida, de disfrutar, ya como más en el ámbito de estudiar, pero me ayudó mucho. En mi adolescencia sufrí bullying, sufrí un poco el bullying, y entonces yo me refugiaba mucho en estudiar y leer y escribir. Los mejores escritos los he hecho en mi adolescencia. Porque era la manera en que yo me desahogaba y me evadía de lo que me esperaba en el recreo. Además me decían rara. Es que lees Romeo y Julieta, es rara. Sí, porque yo leía Romeo y Julieta. Los clásicos, Los ¿no? clásicos, es rara. Rara no, yo soy diferente. Todos somos diferentes, somos únicos, somos irrepetibles. Cada uno somos esencia. No me gusta decir a alguien que es raro cuando yo escucho, es que es raro porque hace esto. No, no, raro no. Es diferente. Y no tiene por qué ser igual que tú. Ni tú eres mejor ni yo soy peor. Somos iguales, pero diferentes. Entonces, a partir de ahí, hubo un proceso de mi época que dejé de escribir, después de la adolescencia, dejé de escribir como que me perdí en mí misma, no me encontraba. Y alrededor de los 23, 24 años, me fui de senderismo con mi marido. Y fue como reconectar conmigo misma. Y ahí descubrí a esa niña que seguía escribiendo y que se presentó incluso a talleres de escritura, que yo me presentaba a los talleres. Mi ilusión era que a mis padres me pagasen un taller de escritura. Entonces, perdona que te interrumpa un segundo. ¿Dejaste de escribir porque por miedo a las críticas? Dejé de escribir por miedo a las críticas y porque me olvidé de priorizarme, por quedar bien con los grupos de amigos o con lo que se espera de ti en la sociedad y dejé de escribir. O sea, hay gente que deja de hacer algo por, por un comentario que le han hecho, por las críticas, por intentar encajar quizás. Te levantas una barrera, no te das cuenta que te estás levantando esa barrera, porque fue, ahora que tú lo analizas, dices, ostras, es que yo misma me levanté esa barrera. No quise que los demás mm, fue que yo lo decidí así, digamos. Las personas no te quieren, ahora que yo lo pienso, no me querían hacer daño. La del bullying es otro tema diferente, pero cuando yo dejé de escribir no fue porque una persona me dijese, deja de escribir. Sufrí críticas porque me presentaba, pero no quiero pensar que lo hicieron con maldad, sino que yo misma me creé esa barrera y me creé ese muro. Vale. Y dejé de priorizarme por quedar bien.
Y ya te digo, fue que me fui de senderismo, porque a mí siempre me ha gustado mucho andar, y me fui con mi marido, y es como encontrarte a ti misma. Y me encontré con esa señal que dijo, ¿dónde estás metido? ¿Y los talleres te sirvieron para aprender sobre la escritura? Sí, te ayudan mucho. A ver, yo soy también muy autodidacta. El leer es el mejor maestro. El leer y presentarte a concursos. Yo no escribo igual ahora que escribía hace 4 años. Ves tu proceso. Incluso cuando yo escribo, me releo la página 40 veces y digo, uy, está bien. Pues ya te digo yo que mañana me lo leo otras 40 veces y digo, aquí está el fallo. Tú mismo tienes esa exigencia de hacerlo bien, porque sabes que puedes sacar lo mejor de ti. En los talleres, yo animo a la gente que quieran dedicarse a esto, que se presenten a algún taller de escritura, pero que lean mucho y de todo. Habrá géneros que te gusten más y géneros que te gusten menos, pero un escritor tiene que tocar todos los palos. Yo me presento a concursos de todas clases, porque quiero aprender de todo. Y en el taller de escritura te enseñan, por ejemplo, en el último que me presenté de Academia de Escritores, te enseñan mucho a dejar al lector con la intriga. Vas leyendo el lector, llega al final del capítulo, ¡pum! ¡Ostras! ¿Qué pasa? Me va a obligar a continuar. Me va a obligar a continuar el libro. Y de tal manera que inconscientemente el lector va a decir, pues yo esto me lo leo mañana. O voy a seguir después. No voy a dejar el libro para dentro de 2 semanas. Pero cuando llegue a 2 semanas, ya te digo yo que va a tener que volver a releer el capítulo para acordarte de lo que había pasado. Entonces, eso, por ejemplo, en los talleres a mí me lo han enseñado. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil conseguir porque tú puedes escribir, tiqui, tiqui, pero ahora tú tienes que pensar en el lector. Claro. ¿Cómo va a impactar en la mente del lector? Creo que uno de los mayores errores que se comete al intentar escribir un libro es pensar que tu obra es la obra que va a gustar. Es la obra que te gusta a ti, pero no es la Claro, obra que le gusta a lo mejor a los demás. no podemos gustarle a todo el mundo. Es Claro. que, Y luego también otra cosa que creo que es importante y un fallo muy de novato de principiante es no dejar tiempo entre lo que escribes y luego la etapa de corrección. O sea, creo que hay que dejar un tiempo entre cuando terminas de escribir para después corregir. No lo corrijas al día siguiente porque tienes todo fresco en la cabeza claro, y no eres objetivo. yo, por ejemplo, cuando escribo, cuando he escrito para los libros, para la editorial, de hecho, yo escribo, reviso y a lo mejor al día siguiente veo un fallo. Pero aún así, aunque lo corrija en ese momento, cuando tú terminas de escribir, al menos como yo lo he hecho y como aconsejo a los que se inician en este mundo, es date una semana. Porque no se te olvida tu historia, porque tiene tus apuntes, tiene... en mi caso, mi escritorio estaba lleno de hojas. Hoja por aquí, hoja por allá, por el suelo. Pero que no te olvides. Y cuando pasa una semana, vuelves a leer la historia. Verás como encuentras algo que dices, ostras, no está bien expresado, no está bien estructurado, o tengo una falta de ortografía, que muchas veces que no ha pasado, de poner o los puntos de exclamación e interrogaciones, que a lo mejor ponemos al principio, son tonterías, son minucias, pero eso en el lector, el que lee, ya te digo yo que se da cuenta. Y yo, por ejemplo, yo escribía y decía, venga, pues mañana me lo leo, lo voy a leer. Pero después cuando lo leía al día siguiente y corregía lo que tenía que corregir, ya me esperaba una semana. Y una de las cosas más difíciles es crear personajes. Uy, los personajes son como los hijos. Mis personajes son mis hijos. Porque tienes que darle cualidades, tienes que darle defectos, tienes que tener claro lo que quieren, lo que no, cómo van a Claro. evolucionar. ¿Qué consejos das para crear buenos personajes? Bueno, pues para crear buenos personajes yo siempre aconsejo que los quieras tanto como podrías querer a un hijo. Yo digo que mis personajes son mis hijos. Personajes que han nacido de mi imaginación y a los que yo le tengo que dar la forma. No es fácil. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero tienes que empatizar con todos ellos. Cada uno tiene una mochila que carga sobre sus espaldas. Y tú en tu obra le estás dando salida. Personajes que quieren ser conocidos, quieren confesar lo que te han confesado, quieren mostrarse tal y como eres. Entonces yo siempre le digo, ¿cómo se quiere mostrar tal personaje? ¿Cómo le gustaría que lo viese el lector? ¿Dirías que son una parte de ti, que representan una parte
única y como de ti. Todos los escritores cuando escribimos soltamos algo de nuestra actitud o de nuestra experiencia, anécdotas, momentos de nuestra vida en la obra. Los escritores se nos conoce mucho a través de las obras. Es como porque es tuya, la obra es tuya, pero cuando tú se la das a alguien, ya deja de ser tuya. Tú formas parte del lector. Tú estás dejando tu esencia ahí. Entonces tú ya no eres propiedad, es el lector. No soy lo que yo escribo, soy lo que tú sientes cuando me lees. Lo que yo sea capaz de despertar en ti como lector, eso es lo que yo soy. Y esos son los personajes. ¿Y la historia también puede influir en eso? ¿O sea, lo que le ocurren a los personajes? La historia. A ver, ¿qué tipo de historia quieres escribir? Eso también influye mucho, ¿eh? ¿Cómo lo quieres plasmar? La historia de cada personaje es su vida y eso influye. Mis personajes ha habido días que yo los he querido mucho y otras he dicho yo a algún que otro, ¿y por qué me haces esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me tratas así? O sea, es que dialogas con tus personajes. ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué me quieres conducir a esto? Y es porque su historia tiene que contarse. Vale, y entonces el proceso de publicación de un libro. Yo me imagino que te presentas a concursos, a talleres, has hecho talleres. ¿Cómo es ese momento de contactar con una editorial o te contactó la editorial a ti para publicar un libro? Mira, mi editorial se llama Diversidad Literaria. Se lo agradezco mucho el día que captaron conmigo. Pero yo me presenté a un concurso de microrelato de 5 líneas de terror. La temática era terror. Yo la escribí, la envié y al tiempo, recuerdo que era febrero del año pasado, estaba con mi marido sentado un domingo por la noche y me da por mirar el correo, lo típico, ¿no? Voy a mirar el correo que voy a quitar la bandeja de entrada. Y empiezo a mirar y veo diversidad literaria y veo un mensaje. Y digo, uy, ¿esto qué, niño? Me puse la gafa corriendo y era que querían contactar conmigo porque había quedado seleccionada por el concurso y demás para participar primero en una antología de relatos de eróticos. Me enviaron que si me parecía bien, porque contactara con ella en cuanto pueda. El correo se había mandado una semana antes, así que imagínate lo rápido que contesté yo. Y me enviaron un contrato en el que yo al principio no podía decir nada de que iba a participar en una antología, porque se tenían que reunir otros compañeros y mi familia no sabía nada. Eso fue muy duro para mí porque un sueño que tú estás palpando, que lo estás alcanzando, no lo podía compartir en ese momento. Cuando lo pude compartir, ahora, nos sentaron, hicimos una reunión porque te reúnes con el editor, con el organizador, te reúnes, por ejemplo, también con... ¿Con qué de gente? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que era la reunión con los compañeros en la aplicación Zoom y estaba que si el editor, que si el que organizaba, que si el que te había captado, que si la de diseño de portada. Y tú decías, espérate, que tengo que asimilar todo lo que se viene. Y bueno, y esto es implicación, ¿eh? Si te vas a meter en este mundo, te tienes que implicar desde el principio. Porque no solamente es escribir, aquí también tienes que promocionar, tienes que vender, te tienes que dar a conocer, porque lo típico, ¿no? Si tienes redes sociales. Es más, yo me abrí el TikTok relativamente hace poco, por lo mismo, para poder venderte, y aún así le digo a mis alumnos, enséñame a utilizar TikTok porque no sé. Y vas vendiendo, y me acuerdo yo que en esta ocasión, la antología de relatos eróticos, teníamos que ver quién era el que vendía más y la mejor historia. Y en base a eso, te elegían como ganador para escribir tu propia obra. Entonces, estuvimos 2 meses escribiendo, tú tienes que mandar la obra en un plazo, te lo corrigen, te lo envían corregido. Tú, ahora, por ejemplo, no lo mismo las expresiones andaluzas que otro tipo de expresiones, y ellos te lo recalcan. ¿Quieres que se mantenga así esta expresión? Por ejemplo, aquí digo joía, ¿no? Por decir. Y tú dices, joía. A lo mejor ellos lo ponen de otra manera, entonces ellos te lo recalcan. ¿Quieres esta expresión o porque está ambientada en tal sitio? Y tú dices, sí, no. Y tú tienes que ir hablando también con corrección. Después te habla diseño de portada. ¿Cómo queréis la portada? Así, así, o justa. La página web.
te hacen una página web del autor y tú tienes que enviar tus datos, tu descripción, como un Claro, pequeño... todo esto si lo haces con editorial, se autopublican, pues todo eso lo tienes que hacer tú. La verdad es que sí, es verdad que la editorial a mí me ha tendido mucho la mano con todo este proceso. Y total, se publicó el libro. Y resultó que una compañera, yo iba como en la cabecilla de que vendía más libros, pero una compañera se me adelantó los últimos 2 días. Mi reacción, ¿cuál fue? Llorar, como las magdalenas. Y le di la enhorabuena a mi compañera, pero lloré porque dije, ostras, ¿qué ha faltado de mí que no he podido vender más libros? O sea, yo me responsabilicé porque de mi acto. Le di la enhorabuena a la compañera porque no hay que... No, los sueños se tienen que alcanzar sin pisotear a nadie y sin competir. Somos todos compañeros. Y yo me alegré de sus logros. Y llamé al editor y le dije, mira, me ha encantado participar con ustedes, me voy a presentar más concursos de la editorial porque mi sueño es alcanzar un libro en solitario. Entonces me dijo el editor, bueno, ¿y quién te dice que no te vamos a seleccionar a ti? Mi cara, digo, ostras, digo, pero es que eso no es lo que estaba en el contrato. Me dice, no, 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 vale, pero nosotros podemos hacer licencia. Y a nosotros nos gusta mucho cómo escribe. Y te has implicado mucho. Mira, Nando, yo hacía vídeos todos los días. Lo colgaba por todas las redes sociales, aunque no supiese manejar las redes, yo es que le decía a mi alumno que me ayudasen. Entonces, el proceso, aunque haya sido también mío, yo se lo debo mucho a la gente que me han apoyado y que nos apoyan, porque entonces si la gente no nos apoya a los escritores o a los artistas, no somos nada. Me gusta que lo hayas dicho porque a veces no nos damos cuenta de que llegamos lejos gracias a la ayuda de Sí, otros. sí, sí. Yo siempre lo diré. Esto es mío, pero deja de ser mío porque también es de todos ustedes. Porque habéis participado, habéis movido, me habéis ayudado. Si no, yo siempre lo digo, no sería posible sin el apoyo, sin ustedes. A los lectores, a la editorial, amigos, familiares, porque hay que agradecer. Es de bien nacido ser agradecido. Y esos son tus sueños, pero tienes que compartir. Por eso digo que es fundamental compartir. Y nada, y me ofrecieron la posibilidad de escribir y me dieron el contrato, 8 meses. Después la obra ha estado 5 meses en corrección, diseño de portada, porque ellos te ofrecen un diseño de portada. Y decía, este no me gusta, este no sé qué, lo típico, ¿no? Porque tú quieres que tu obra sea lo más personal, lo más parecido a ti, correcciones de expresiones, porque a lo mejor yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra, ¿no? Es que yo lo quería expresar de este modo. La obra se ha corregido 2 o 3 veces, la mía, y el diseño de portada, pues tardó también, porque no. Y ya te digo, y el título, una semana antes de querer llevarlo a impresión, dije, ya no quiero este título, lo cambio. Ah, pero me parece curioso que te dejen elegir el título a ti, la portada a Sí, ti, sí, sí. porque tengo conocimiento de que hay editoriales que no, que la editorial elige el título, elige la portada porque es lo que más se va a vender. Diversidad literaria te da a no ser que tú digas, mira, pues no sé por dónde salir, no, no se me ocurre nada, y entonces ellos te dan sugerencias y si tú no te decides, entonces ellos eligen. Pero a mí sí me dieron a elegir. Yo te digo, yo tenía un título que lo cambié varias veces y le puse uno y una semana antes de llevar la impresión me dijo mi editor, ¿quieres cambiar algo? Y dije yo, el título. Y me dice, pero bueno, vamos a ver el título. Y digo, sí, sí, sí. Porque era de una manera y ahora se llama de otra. Y es más, cuando la gente me ha preguntado, bueno, y el libro, ahora se llama Confesión entre las cumbres, pero yo le tenía puesto Susurro en las cumbres o algo así. Y digo, no, 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 así no se llama de la otra manera. Y me decían, espérate, pero no era lo otro. Digo, no, no, es que lo cambié a última hora. Y pues ha ido tardando más porque un- lo cambié porque me lió otra vez la historia entera. Y dije yo, no. Digo, es que no le pega este título, le pega lo otro. Me pasa con el mundo de las editoriales como lo del periódico, que dicen que va a desaparecer el periódico físico. Pues parece ser, por lo hacia el mundo en el que estamos dirigiendo, que las editoriales desaparecerán. Yo no creo que vaya a ser así, porque las editoriales te ayudan, como tú bien has explicado, a hacer mucha parte del proceso que un escritor novato pues no sabe hacer. Pero sí creo que están desapareciendo muchas editoriales y muchos están recurriendo a la autopublicación. Sí, y también una vez que se autopublican, están las editoriales de internet, que le decimos. Editoriales
por ejemplo, que captan mucho a los escritores de que autopublican. Por ejemplo, Elizabeth Benavent, una escritora muy reconocida, ella empezó autopublicando y como consiguió tantas ventas, una editorial, la captó, porque son editoriales que trabajan con autores que salen de internet, salen de las autopublicaciones. Y para vender, ¿tú dirías que hay que hacer un buen libro? Porque a mí me ha pasado de en Amazon ver un libro que tiene el mayo de venta, comprarlo y era malísimo, ¿no? Lo siguiente, vamos. A ver, volvemos a decir lo mismo, no le vas a gustar a todo el mundo. Escribe porque te gusta y escribe pensando que puedes gustar o no puedes gustar, no te exijas. Solamente piensa en compartir. Porque cuanto más nos exigimos en que la obra sea la mejor del mundo, ya te digo yo que no te va a salir la mejor del mundo. Mm, Mejor hecho que perfecto, ¿no? Las Sí, cosas. mejor hecho que perfecto. Mm. Ujú. Sí, es que, vamos, yo he intentado varias veces escribir varios libros por gusto, no para venderlos ni por nada, sino por gusto. Y te pasa eso a veces, lo que tú dices, de tienes que pensar en el lector y si se va a vender el libro, porque tu intención es que se venda el libro, pero, bueno, no era concretamente la mía, pero me pongo a la posición de los que sí. Y entonces, ¿cómo combinas eso? ¿Hasta qué punto eres tú en los libros y no añades esa otra parte que crees que le va a gustar a los lectores? A ver, yo por ejemplo, la temática que he cogido normalmente para la obra, de hecho me ha tocado. Que si drama, que si he tocado investigación, relatos eróticos, y no a todo el mundo le llega. Además, cuando tú le dices, he escrito tal libro, ¿y de qué trata? Tú le vas diciendo más o menos, y dices, "Uf, pero es que no es lo que a mí me gusta". Pues ya sabes que no le va a gustar. Pero sin embargo a otro que no le gustaba la otra temática, este sí le gusta. Es que, claro, es que para gustos O los sea, colores. ¿crees que hay nicho para todo tipo de libros? Sí, O sea, ujú. siempre hay público para algún tipo de libro. Siempre, siempre hay público. Ujú. A lo mejor no es el mayoritario, pero siempre hay algo Hay de de nicho. todo, ¿eh? Se escribe de todo. Yo siempre digo, escribe todo lo que la imaginación te lleve. También me pasa que como es muy fácil escribir ahora todo el mundo ha escrito, todo el mundo tiene un libro, todo el mundo escribe un libro y es como que creo que se ha perdido un poco el valor del libro como tal. A ver, claro, no me quiero meter en camisa, pero vamos a ver, ahora se estila mucho en el mundo de las redes. Una persona que tenga muchísimos seguidores y que sean influencers, vamos a hablarlo claro, pagan un montón de dinero para esa promoción. Y si son conocidos, tienen una an- carrera televisiva, por ejemplo, ya te digo yo que va a vender más que el escritor que se ha formado en talleres, que ha escrito un montón de libros, que tiene un montón de obras. Pero la editorial no lo va a coger a esa persona tan fácilmente, va a coger al que tenga una trayectoria televisiva, tenga millones de seguidores y demás, y es una influencer o influencer. Entonces ahí sí se está perdiendo el valor, porque yo conozco a gente que escribe muy, muy bien, tío, y no han llegado a publicar. Están en el mundo de la autopublicación. Porque no pueden vender porque no son conocidas, claro. Claro. Entonces, los que escribimos tenemos que movernos mucho también en las redes sociales y vendernos mucho. No es solamente como antiguamente que escribía y con el boca a boca y demás. Ahora necesitas mucha pantalla, venderte mucho. También lo entiendo porque la finalidad de la editorial no es sacar el libro del año, sino sobrevivir en Sí, el exacto. mercado. Ellos tienen que sobrevivir. Y es que aunque se estén desapareciendo las editoriales, pero sigue habiendo muchas editoriales. Sí, Ditot, Suma. Digamos que la gran estrella es Planeta, ¿no? Por ejemplo. O Penguin Random House, ¿no? También es que están saliendo muchas editoriales. Y Diversidad Literaria es otra editorial. No es de las más grandes, pero está ahí. Y claro, como todas las editoriales, ellos tienen que sobrevivir. Pero ya te digo, se pierde un poco la esencia literaria de hace unos años. Mm. Pero como hablábamos antes, lo importante es ser feliz Sí, sí, sí. y tienes que hacer lo que Es, te gusta. claro, no, es que tienes dos opciones. O quedarte en el camino y decir, mira, es que no, esto no tiene salida, no voy a tener futuro, no voy a vender ningún libro. Y dice, ya, pues no, pues lo abandono todo. ¿Crees que querer es poder? Sí, tienes que, lo que crees, creas. Yo siempre digo eso, lo que crees, creas. Y si quieres, puedes. A lo mejor no tardas igual que otros escritores, ¿no? Yo he tardado.
he tardado lo mío. Mi camino, como me dijo un maestro de literatura, porque a mí me gustan mucho las montañas y el senderismo, me dijo, los caminos de los escritores son como un camino de senderismo. Hay socavones, hay piedras, te vas a perder, pero es que para alcanzar las cumbres más emblemáticas tienes que pasar por todo eso. Mm. ¿Y has disfrutado del proceso? Mucho. He disfrutado, pero también la mente te la juega algunas veces. Tú dices, ¿a que no vendo ni un libro? ¿A que no le gustó a nadie? Claro, es como que tú te boicoteas tú mismo, que al fin y al cabo son tus propias, las sombras tuyas que tú tienes en tu espalda que te están boicoteando. Yo he tenido gente y mi editor, por ejemplo, me dijo, anda ya, chiquilla, hija, ¿cómo no le va a gustar a nadie? A alguien le tendrá que gustar, ¿no? Vale, Maca, ¿y la gente crees que no consigue lo que quiere porque no lo quiere realmente entonces? Porque se rinden. Claro, pero si se rinden es porque no lo querían realmente, porque si lo quieres va por ello pase lo que pase. Yo siempre digo, esto es constancia y esfuerzo. La gente puede decir, es que esto es cuestión de inteligencia, ser listo y demás. Y digo, no. Digo, yo no soy inteligente, yo soy constante. Y yo voy a alcanzar mi sueño, que tardo 5, 10, 15 años. O como me dijo mi marido, a ver si te va a pasar como Van Gogh, el pintor, que cuando murió fue cuando lanzaron todas las obras y se hizo tan famoso. Digo, espérate, yo hasta ahí no quiero llegar, yo quiero... Pero que lo que tarde, Nando, es insistir, persistir, ser constante. Si es lo que a ti te gusta, sigue luchando. Que no va a ser todos los días bonito y va a haber momentos duros, claro que sí, pero es que maneja la emoción. Detrás de una crisis hay una oportunidad. Y el fracaso solamente es como una excusa o como un factor más para decir, ostras, vale, ahora no, para la siguiente. O te quedas aquí y dices, bueno, vale, porque hay gente que a lo mejor es muy respetable que dice, mira, yo no voy a luchar más, me quedo aquí. Y es respetable, ¿vale? Pero, ¿y si no lo intenta? Si no lo intenta, ¿y si hubiese pasado? ¿Y si hubiese una ventana abierta detrás? ¿O una puerta? ¿Qué es lo que te hubiese deparado el destino? Pues inténtalo, que tienes que perder. Si no lo intentas, no te pasa. Claro, Y si lo intentas, te puede o pasar o no pasar. El no ya lo tienes. el no ya lo tiene. ¿Y si no encuentras el sí? Y eso por lo menos a mí hasta el día de hoy, a medida que he ido avanzando, sí me he dicho, ¿y sí? ¿Y sí? ¿Y si me encuentro el sí? Y hasta el día de hoy sí me he ido encontrando el sí. Te quiero preguntar, Maca, porque antes has mencionado que los concursos presentan microrelatos. Si hay muchos aficionados a los microrelatos. Sí, hay muchos aficionados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces la gente se copian de otros microrelatos y te cambian la estructura del microrelato y lo vuelven a mandar. Es decir, es como si yo leo un microrelato de internet y ya se presenta un concurso. Y otra, pues, voy a coger ese microrelato, le cambio, me hago la chispa, le cambio el título, le cambio la estructura, pero con el mismo mensaje. Y se mandan. Qué fuerte, o sea, que copian las ideas de otros De escritores. otros escritores. Claro, pero hablando de la copia, ¿no crees que al principio o sea, en cualquier arte tienes que empezar copiando? Más que copiar, diría yo que es coger como la idea, Inspirarte, ¿no? inspirarte, decir, yo qué sé, por ejemplo, si William Shakespeare, que ha sido escritor, escribe de esta manera y ha gustado tanto, ¿qué es lo que es la esencia de este escritor para que guste tanto? Entonces tú lees un libro, te otra, pues lo expresa así, lo forma así, lo estructura de esta manera, y entonces ahí sí coge la idea, eso no es copiar, es inspirarte en otros autores. Pero ahora si tú me copias el de eso que hay concursos literarios que sí es verdad que se fijan mucho en eso. Y además pasan por unos filtros y demás y se dan cuenta. Incluso muchos se meten en el chat GPT y dicen, escríbeme una historia de tantas palabras sobre esto. Pero si te das cuenta, cuando lees ese tipo de relato, no tiene sentimiento, no tiene lo que engancha al lector. Es como muy frío, son relatos muy fríos. Ahora que has mencionado también a ChatGPT, pues es que ChatGPT te puede escribir un libro y un microrelato, como Sí, has sí, dicho. sí. O sea, ¿crees que eso puede hacer daño a los escritores de hoy en día? Claro, pero muchas editoriales pasan los relatos y los microrelatos o los concursos por el filtro y se dan cuenta si hay inteligencia artificial metida de por medio. Se suelen fijar.
Claro, pero eso ahora que se dan cuenta que la inteligencia artificial está un poco empezando, pero yo creo que llegará un momento en el que no será tan fácil detectarlo, ¿no? Hombre, esto como ya todo, la tecnología tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que las editoriales se tendrán que modernizar en ese sentido y buscarán programas nuevos y métodos para captar lo que es el fraude. ¿Qué crees que buscan las editoriales, los escritores hoy en día? Buscan, vamos a ser sinceros, que vendan, que hay que ser honestos, pero buscan perfiles muy variados y perfiles que lleguen mucho al público joven, ¿eh? Que lleguen al público joven también, ¿eh? Al público joven. Sí, por ejemplo, cuando escribí la antología de relatos eróticos, nos dijeron que fuese relatos eróticos, pero que no fuesen muy subidos de tono para que también la adolescencia pudiese leer ese tipo de relatos. Ni que fuese un contenido muy fuerte, pero que también despertase el erotismo de una manera que el lector juvenil también lo atrae. Es más, muchos lectores juveniles, tú los escuchas hablar porque yo, por ejemplo, cuando escribo también pido mucho feedback de la gente. ¿Cómo te gusta un libro? Más que nada porque también tiene que coger ideas de los demás. Y se me escuchó, porque no, que pueden tener muchos capítulos, pero que no sean muy largos los capítulos, porque son densos, son pesados, el lector se puede perder. A nosotros te dicen, bueno, pues que sea erótico, pero que no sea muy, a lo mejor muy porno, ¿no? Que te describan todas las cosas. Y la mayoría de mis alumnas, de las que son el género femenino, leen mucho historias juveniles, eróticos, románticas, de escritoras que escriben para ese tipo de público. Y la editorial también busca mucho eso, ¿eh? Fíjate que yo hubiese dicho lo contrario, porque ¿quiénes son las personas que más leen? Las que están jubiladas, Sí, ¿no? sí, Las que tienen más pero tiempo libre. se está creando una generación también de lectura muy juvenil. Fíjate. Lo que pasa que, claro, que no es como antiguamente, volvemos a decir, no es como antiguamente que los libros estaban mucho más al alcance de todos, estaban en las librerías y tú veías superventa, conocido. Ahora, claro, a los jóvenes lo que ya hemos hablado, si tú no fomentas que el niño lea o que no te ve como un ejemplo, el niño no va a leer. También es verdad que hay muchos sectores de la juventud que si una amiga lee, lo típico, oye, me estoy leyendo este libro, Ah, claro, en el boca a boca el boca a boca. sigue funcionando. Entonces, por ejemplo, una alumna me dijo una vez, tengo que hacer un trabajo de un libro. Y dije, ¿cuál? Y me dice, El tiempo que tuvimos de Cherry Chick. Y yo, uy, ¿esa autora quién es? Y me dice, pues una autora que es juvenil, ¿quieres leer el libro? Y digo, venga, dámelo. Y me llevé el libro a casa y me lo leí. Yo creo que fue un libro que me marcó muchísimo, porque no era, era amor, pero un amor distinto al que solemos ver hoy en día y era que llegaba mucho. ¿Crees que el amor que se cuenta en los libros ocurre en la vida real? ¿O nos gustan esas historias porque no ocurren en la vida real y nos gustaría que fuera así? A ver, yo cuando he escrito romántico, erótico, siempre he puesto en alguna frase, mm, queremos expectativa en el amor y descubrimos con el paso de los años que eso no es, el amor no es expectativa. Es crear un camino con la persona y habrá días mejores, días peores, y construir tu castillo sobre una base, unos cimientos que tú vas colocando. Entonces yo más o menos en mi historia siempre suelo poner mucho humor, mucho, intento ser muy realista, pero después hay otro, el tema erótico, son todos muy pajarillos también. Y hay alumnos que me dicen, ¿en serio esto pasa? Digo, escúchame, yo cuando te pase ya hablaremos y si me lo quieres contar me lo cuentas. Digo, porque a lo mejor hay ciertas historias que sí te ponen el listón muy alto. Y no siempre es así, no debemos recordar que es ficción, que es historia, que crea una trama y también para evadir al lector de la realidad. No dejamos de escribir para evadir al lector de lo que es la realidad suya. Queremos que se metan en otras historias. A mí me ha pasado que como muy fan de novelas de ciencia ficción y fantasía y de películas de ciencia ficción y fantasía, el género que más me gusta, pues he llegado a ese punto de creerme que lo que veía era lo que luego ocurría en la realidad. Entonces creo que hay que, a los jóvenes sobre todo, hacer mucho hincapié en que eso que leen no es la realidad. No es la realidad. Hay ciertos autores que sí lo hacen, ¿eh? Hay ciertos autores que sí te escriben y te dicen, mira, pues puede ser, además yo digo, mira, pues este autor puede que se acerque mucho a lo que puede ser una realidad.
pero otros no. Yo digo, no, no nos flipemos, que no es así. Además, yo hablo así con los alumnos y digo que no es así. ¿Y crees que a veces escribes lo que te gustaría que fueran, como fueran las cosas? Uy, espérate, depende de lo que quieras escribir. Que escribí una vez un microrelato porque vi a un vecino salir de su casa y no veas, digo yo, eso no tiene por qué pasar porque si no, Vale, vale. sino que tu mente empieza, la mente mía en mi caso empieza a divagar y sí, 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 y ahí es como voy yo escribiendo. Claro, es verdad que había una herramienta que yo leí que era, si no se te ocurre nada que escribir, pregúntate, ¿y si hubiese ocurrido Exacto, y si esta otra hubiese cosa? ocurrido, si me lo enseñaron en un taller. Claro, fue Brandon Sanderson que decía, yo para escribir El Imperio Final, que porque él ha dado toda la vuelta a los libros de fantasía. Antes era la típica historia del periplo del héroe, y él decía, mira, yo es que estoy leyendo el libro de fantasía y todos son iguales, todo es la misma historia, el periplo del personaje, el del héroe. Y decía, pues yo pensé para mi libro, el de, ¿y si gana, voy a empezar la historia, ¿y si hubiese ganado el malo y él no hubiese ganado el héroe? Y empieza la historia en un mundo en el que el malo ganaba y entonces surgía un nuevo héroe, evidentemente, pero claro, empezaba la historia con el malo ganado. Hay un microrelato que escribí que se titula ¿Es todo como lo cuentan? Y trata la historia de Hansel y Gretel, cómo nos lo contaron nuestros padres, y yo en esa historia, ¿cómo te lo voy a contar de otra manera? Es lo que tú has dicho, es cambiar la historia. Los escritores podemos llegar también a cambiar las historias, porque, o las interpretaciones. ¿Y si la bruja no era tan bruja? Y fue Hansel y Gretel que se metieron ahí y no tenían por qué meterse. Y la bruja lo que hizo fue defenderse. No lo sabemos. Pues esos cambios también a mí me gusta mucho contarme una historia y decir, ¿y por qué me la cuentan así? Sí, sí. ¿Y crees que ahora es más fácil publicar que antes un libro? Es que antes lo que pasaba que como no había redes sociales, entonces darse a conocer el escritor en una editorial era más difícil. Tenían que leer, por ejemplo, a nosotros nos dicen, cuando vayas a presentar un libro a una editorial, tienes que por lo menos poner los derechos, pagar tus derechos de autor. Porque no todas las editoriales, obviamente, pero algunas se la da de lista y te cogen tu libro y demás. Entonces, claro, antiguamente eso no existía. Antiguamente, por ejemplo, la de Mujercita pegó el pelotazo y ella presentó su obra. Había escrito mucho antes y no resultó. Y Mujercita, mira, es que eso depende. J.K. Rowling, en la de Harry Potter, fue como, es ficción, pero no deja de ser también etapas de su vida que vivió ella. Y sin embargo, mira, ella dio. Pero ahora con las redes sociales sí nos damos más, se dan más a conocer y es más fácil incluso que te conozcan. Pero antiguamente tenías que ir tú mucho a la editorial y mandar los libros y que te hiciese a conocer. Por ejemplo, el autor del El día que se perdió la cordura, No conozco ese del libro. castillo, es que no me acuerdo el nombre. Él presentó esa obra a 4 editoriales esperando una respuesta y no le dieron ninguna. No gustaba la obra. Entonces él autopublicó en Amazon y ahora es un éxito mundial. Es que es lo que, lo que hablábamos antes de Amazon, que es que te convierte libros malísimos en superventa. Yo no sé cómo lo hace. Yo me he leído los libros a raíz de eso. Lo cogió la editorial Suma, su editorial, y lo contrató. Sacó el libro, después sacó la segunda parte, el día que se perdió el amor. Y ahora que existe la chica de nieve, el cuco de cristal, se ha hecho productor de lo que es la chica de nieve, está en Netflix, la serie. Él ha ido. Vale, y tema dinero. Porque cualquiera que piensa, ¿cuánto ganas por cada venta del libro? Eso también depende de la editorial, ¿no? Claro, Depende de si vendes por Amazon, si se publica, si no. Cuéntame un poco cómo funciona eso. mira, los escritores, los autores son los que menos ganamos. Para empezar. Es más, cuando yo me he ido dedicando más a publicar libros y demás, mi hermana, por ejemplo, dice, ay, no va a sacar de pobre. Digo, escúchame, digo, no es tan fácil. Porque, por ejemplo, la editorial se tiene que llevar un porcentaje y, por supuesto, el porcentaje es mayor que el autor. El autor cobra entre el 10, el 15 o el 20% de las ganancias. Por ejemplo, si vale un libro 15 euros por ponerte,
y le dice la editorial, vale, la primera edición son tantos libros y en la primera edición vas a colocar un 10%. Si sacas una segunda edición, te suba un 25%. Y así va, cuanto más vendas, más va a subir el porcentaje. Si vas a una librería, las librerías te cobran entre un 30 y un 40% también de los beneficios de cada libro. Entonces hay muchos autores que cuando estamos comenzando, por eso lo digo yo, véndete mucho, promocionate, porque la editorial quiere eso, porque la editorial sí, tú vas a una librería, tú le dices el título del autor y la obra, pero que sepa que después ese libro lo tiene que repartir la ganancia entre autor, editorial y librería. Entonces tu porcentaje obviamente va a ser mucho menor. Entonces, si tú vas cogiendo y vas vendiendo libros y llegas a esa primera edición, ahora te dice la editorial, ya, pues ahora vas a ganar un 25%. Te mando otros tantos libros y otros libros se venden por la página web de la editorial, que la editorial también están trabajando mucho así. Comprar los libros por su página web, por las páginas web, para que, aunque estén en las librerías, pero que no se haga el reparto. Ahora se trabaja también mucho así. ¿Sabéis quién es Brandon Sanderson? Ujú. Bueno, el autor de fantasía más prolífico del mundo, más conocido también. Y él dice que hay dos tipos de escritores, ¿no? Los arquitectos, y no me acuerdo cómo denominaba los otros, pero lo que viene a decir es que hay los escritores arquitectos son los que tienen ya dividido lo que van a decir en cada capítulo, que luego esto varía y tienes que ser flexible porque van ocurriendo cosas que a lo mejor no escribe eso. Entonces dice que hay escritores que tienen claro el final, los capítulos, el principio, el título, todo y a partir de ahí empiezan a escribir porque necesitan tenerlo todo organizado. Y luego está el otro tipo de escritor, que creo era el creativo, lo mencionaba, que es el que va empezando y va siguiendo y lo que salga. ¿Por qué será que me siento un poco identificada? Sí, ya te digo que yo empecé por el final y a poco, y haciendo senderismo, que me iba cada dos por tres, ahí era donde cogía mi cuaderno, sacaba el cuaderno de la mochila y algo estaba en un pico de montaña y cogía el boli y hacía, espérate, espérate, a mi marido, no te bajes todavía del pico, o ve bajando, que ahora te alcanzo. Y me ponía a escribir cuatro o cinco cosas para el libro, Fíjate. porque era ahí donde la mente, o me ha pasado alguna vez que me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a beber agua o vas a servicio, dices, espérate, ostras, que me ha venido algo. Y te vas para el cuarto y te pones a escribir y a lo mejor se levanta mi marido y dice, mira, ¿qué estás haciendo? No, porque estoy escribiendo. Es que la inspiración llega cuando tiene que llegar. Mm, claro, porque muchas veces seguramente te pasa de que se te ocurren ideas como acabas de mencionar, pero que no te pillan un momento en el que puedes escribirlo. Por ejemplo, estando con tus niños, ¿no? Te llega estando con tus niños y ahora no puedes poner pararte a escribirlo. ¿Cómo lo haces para recordarlo o qué haces en esos momentos? Mira, si te puedo, te confieso que si de algo puedo presumir, es de memoria. Tengo muchísima memoria. Mm, me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de estar con mis niños y decir, hostia. Y decirle a los niños, esperarse un momentito. Y a lo mejor he cogido, a lo mejor de una agenda de uno de los niños, una hoja, la he arrancado y me he puesto a escribir corriendo algo. O lo he retenido. O con el móvil, saco el móvil y voy grabando y voy desarrollando lo que se me ocurrió en ese momento. O sea, grabas un audio para después Mm, escucharlo. Es más, en algunos capítulos de diferentes historias me ha pasado que he ido de senderismo y obviamente a lo mejor vas andando y estás en un momento que no puedes coger cuaderno ni nada y dices, ¿qué hago? Y saco el móvil, grabadora, y me pongo a grabar y a lo mejor son frases inconexas o son palabras sueltas, pero sé que eso va a formar parte del libro o de la historia. Y ya te digo, tengo memoria, ¿eh? Tengo mucha memoria. Y creo, Maca, que en España hay mucho miedo a vender. Sin embargo, a ti te veo una persona que ha dicho que hacías vídeos, que hacías no sé cuánto, que lo Sí, comunicabas por ahí, ¿no? Que estabas escribiendo un libro y que se iba a publicar. ¿Qué recomienda a la gente para vencer ese miedo a vender? Decir, aquí está mi obra, comprármela, ¿no? Que pueda aportar esto. que venza los miedos. Sé que no es fácil porque para mí es un proceso que sigo trabajándome hoy en día, porque ya te digo, mi barrera de exponerme a la gente y demás me ha costado, pero es que tengo que hacerlo. Es como un diálogo interno que tiene, decir, "Vamos a ver, si quiero esto, tengo que hacer lo otro, tengo que alcanzarlo". Que no es fácil, ya te digo que yo le digo a mis alumnos cuando hacen una exposición en clase.
muévete, mira a la gente, ¿no? O imagínate que son lechugas, o imagínate que están... Yo me pongo a decirle un montón de consejos. Y ahora que a mí me está pasando todo esto, de que tengo que hacer entrevistas, de que me tengo que exponer, mis alumnos me dicen, escúchame, ahora aplícate todos los consejos que tú nos dices a nosotros. Y te... Pues yo en verdad hablo con todo el mundo, pero después mi vida personal me cuesta, es una barrera, pero es que me tengo que exponer. Y ya te digo, le caeré mejor a alguien o peor, habrá críticas buenas, críticas malas, críticas constructivas, pero es que esto es lo que conlleva el mundo literario, el mundo artístico, el moverte en la pantalla. También. Que ahora que has mencionado lo de que tienes que hacer entrevistas para que la audiencia lo sepa, a mí ni me paga la editorial, ni me paga No, Maca. no, no. Esto ha salido voluntad propia Ujú. mía de recomendación de un entrevistado, Juanma Barroso. Recomiendo y a su entrevista la dejaré en la descripción del vídeo porque me ha dicho que Maca tiene una historia muy interesante y había alguien que quería aprender con él o con ella del mundo de la literatura y se me ha presentado la oportunidad con Maca. Así que muchas gracias también por aceptar y por venir. Muchísimas gracias a ti, Nando, porque yo he aprendido también mucho de ti en esta entrevista. Y se aprende, ¿eh? Ujú. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia, Maca? Bueno, pues el mensaje que le quiero enviar a la audiencia es que sea constante, que sueñe en grande y que luche por los sueños, que los sueños se cumplen. A lo mejor no está establecido socialmente como queremos, ¿no? Todos nos dicen, estudia, cásate, ten una casa, ten hijos. A lo mejor no es lo que tú quieres hacer. Tú quieres hacer otra cosa distinta, pues adelante. Mientras no hagas daño a los demás, ni te hagas daño a ti mismo, adelante. Que ya te digo que los caminos están llenos de piedras, de socavones, pero ¿y la recompensa satisfactoria de si ese esfuerzo tiene una recompensa qué? Que no me lo den todo hecho, ¿no? Que también lo trabaje. La recompensa es más, ¡uh! Me ha costado, pero lo he hecho. Lo has conseguido, sí, sí. Ese momento en el que lo consigues, ¿te entra paz o más bien te entra como el deseo de ir a más? Porque hay quien tiene ese deseo insaciable de siempre querer más, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, porque la editorial te manda un montón de ejemplares a casa. Mi editorial te manda unos ejemplares. Y yo las cajas las vi en casa y dije yo, ostras, estos son los libros. Y mi marido, ¡los libros! Y yo los abrí y yo me quedé, o sea, yo no cogí los libros corriendo. Yo me quedé así, los miré y digo, ¿es esto de verdad? Son los libros. Y yo me eché a llorar, me embargó mucha alegría, pero también en plan, hostia, lo que te he dicho, como el precipicio, que sabes que ya toca otra fase del momento literario, a toca el vender, el gustar, o que no le guste, o que, como digo yo, puede ser una castaña mi libro, pero es mi castaña. Además yo digo, es mi castaña, mi castaña es mi norma. Pero lo cogí, los abracé, ay, suena tonto, ¿no? Suena muy romántico, pero los abracé y después olí los libros, que es lo que solemos hacer muchas veces los autores, olemos los libros y dije yo, tiene esencia, es mi esencia. Digo, ya mi esencia va a formar parte de los demás. Qué bueno. Mm. Pues muchísimas gracias, Muchísimas Maca. gracias, Nando. Muchísimas gracias, cariño.